Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta jornada de miércoles hemos visto a los estudiantes tomar de nuevo las calles en lo que a mí me ha parecido, digan lo que digan las autoridades, una huelga de las de toda la vida y no unos novillos masivos. Por cierto que, como toda la vida, también se demuestra que en esto de las huelgas estudiantiles es mucho más fácil sacar a los chicos de las aulas que implicarlos luego en las protestas y manifestaciones. También hemos conocido cómo serán los impuestos municipales en la capital el año que viene. La gran novedad, que se implanta un sistema de pago a plazos. Izquierda Unida llevaba ya 2 años pidiéndolo y ahora los populares lo han puesto en marcha. Dice el concejal Alfonso Esteban que la aplicación informática no es tan fácil de adaptar y que la cosa ha llevado su tiempo. En cualquier caso, es una buena medida que facilita la vida un poco, lo cual no está mal después de lo que nos la han complicado en el último año con el impuestazo de la contribución. Y si me permiten, de esta jornada me quedo con una frase, la de la concejala de Cultura de la ciudad, Isabel Nogueroles, diciendo que ya le gustaría a ella que todos los que protestaron por el cierre del Moderno fueran luego a ver las obras. Tómenselo ustedes como quieran y nosotros comenzamos. Bienvenidos a 19 horas. Pues empezamos con eso de las ordenanzas fiscales del año 2013 que se aprobarán en el próximo pleno de la ciudad y que fundamentalmente traen la novedad del pago a plazos. El concejal de Economía y Hacienda de la capital ha anunciado este miércoles la revisión de tasas e impuestos municipales que se va a acometer a partir del 1 de enero y que se aprobará en el próximo pleno. Las nuevas ordenanzas fiscales suponen subidas en el impuesto de vehículos del 1,5%, en el impuesto de actividades económicas del 2,7%, de acuerdo al IPC de agosto, y en las tasas de la zona azul de aparcamiento, que se incrementan ligeramente para los estacionamientos más prolongados. Por contra, no van a subir los impuestos municipales en lo que respecta al IBI, las basuras y las licencias de apertura. Sufren algunos retoques de carácter técnico, pero no ven modificadas sus tarifas. En el caso del IBI, sufre tan solo una serie de adecuaciones en la definición de sujeto pasivo, al igual que en la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras. No obstante, la novedad más destacada es la decisión que finalmente ha adoptado el Ayuntamiento de permitir un sistema de pago fraccionado de todos los impuestos con 9 plazos sin intereses. Cualquier contribuyente que pague estos impuestos o tasas que acabo de mencionar puede solicitar al Ayuntamiento pagarlos en 9 plazos dentro del año. Los 8 primeros plazos serán iguales y en el 9º se regularizará la cuota total a pagar en el año. 9 plazos que empezarán a contar el día 5 de marzo y acabarán el día 5 de noviembre. Y así, cada 5 de cada mes se le cargará en cuenta, porque quien se acoja a este sistema especial de pagos está obligado a domiciliar el pago. Los interesados en este pago a plazos deben pedirlo antes del próximo 31 de diciembre y es requisito imprescindible estar al corriente de pagos anteriores. Además, y sorprendentemente, este pago está bonificado con un 2% de la cuantía total que no van a tener quienes paguen de golpe. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue, en primer lugar, en momentos de una difícil situación económica, donde existe una gran sensibilidad por parte del Ayuntamiento de Guadalajara en poder ayudar a sus vecinos a que paguen los impuestos, que estos paguen con una mayor facilidad, en cuotas mucho más pequeñas, más cómodas, sin intereses, y que además quien se beneficie de esta situación también obtenga una bonificación, una reducción en el total a pagar de un 2%. Otra importante novedad está en el impuesto de las plusvalías. Ante la importante subida que se va a producir por la revisión catastral y al igual que ocurriera con el IBI, el Ayuntamiento ha decidido tomar medidas para amortiguarla. El Ayuntamiento de Guadalajara introduce una reducción del 40% en los valores del suelo, que son los que se tienen en cuenta para el cálculo de las plusvalías, desde el 2013 al 2017. Es decir, en los 5 años, que es el máximo que marca la ley para introducir estas reducciones, este Ayuntamiento regula una reducción del 40% para mitigar el impacto que tendría esta revisión general de valores catastrales y para que los ciudadanos no se vean afectados por esta revisión de valores catastrales a efectos
de las plusvalías. El concejal de Hacienda ha insistido otra vez en que entre la subida derivada de la subida del catastro y la bajada del tipo impositivo de la contribución, el IBI el año que viene se incrementará de media un 2,5 o 3%, lejos del 8 o 9% que vaticinan los socialistas. Pues esto es lo que daba de sí la rueda de prensa, la comparecencia de Alfonso Esteban, el concejal de Hacienda, para hablar de este y otros asuntos en la jornada de hoy. Tenemos a una de nuestras habituales, Elena Clemente, de la página web culturaenguada.es y también del blog de opinión El Hexágono. Bienvenida, Elena. Gracias, Óscar. No sé, muchas novedades con esto de las ordenanzas fiscales de 2013. ¿Te parece sensato, te parece bien esto de que puedan los alcarreños pagar a plazos? Se había pedido muchas veces y de momento todavía no se había podido hacer. Sí, yo creo que es una buena noticia, sobre todo porque ahora con la crisis pues las economías familiares están muy resentidas. Ya lo habían hecho, creo, con el IBI, habían dado facilidades para pagarlo. Sí, en dos plazos. Por cierto, que no lo decía el vídeo, pero ahora que me lo dices está bien que lo recuerdes, ese pago fraccionado del IBI se anula la posibilidad con el pago a plazos. Ya no se va a poder hacer ese pago del IBI, el que quiera pago a plazos se tiene que acoger a esta nueva modalidad. Sigue, perdón. 9 plazos casi me parecen excesivos, o sea, es una facilidad increíble, o sea, para que la gente pueda pagar. Lo que me choca un poco, me sorprende, es la bonificación del 2% si precisamente te acoges a esta fórmula, a pagarlo en 9 plazos. Eso es lo que no termino de entender. No sé qué. Yo tampoco, lo hacen también en Azuqueca y chocan un poco con la lógica. Lo normal es que te descuenten cuando pagas a tocateja, ¿no? Que aquí te descuentan si pagas a plazo. Yo creo, Elena, hablo por hablar porque tampoco lo ha reconocido así el concejal, que como si pagas a tocateja te toca pagar en agosto y si pagas a plazos empiezas a pagar a poquitos en marzo, al ayuntamiento le interesa tener liquidez cuanto antes en el año y que por eso están incentivando esto. Y por otro lado, pues también es un incentivo para la domiciliación. Al ayuntamiento le interesa cuantas más domiciliaciones mejor, me imagino que tendrá que ver con eso. También, o animar a que la gente realmente vaya a pagar sus tributos como Dios manda y así bajar la tasa de morosidad, no lo sé. Por cierto, vamos a recordar los impuestos que se pagan, tiene que ser todos, no se pueden elegir, todos los que se pagan, el que quiera pago aplazado tiene que ser todos estos. El IBI, el impuesto de vehículos si tiene coche, si no, no, evidentemente, el vado, si tiene vado, el impuesto de actividades económicas, si acaso es empresario y la tiene, la tasa y la tasa de basuras. O sea, básicamente, para el común de los mortales, contribución, el numerito del coche y la recogida de basuras. Con pago a plazo. Bueno, pues una importante novedad. Y por otro lado, ¿qué te parece eso de que amortiguan el catastrazo? Menos mal, ¿no? Pues menos mal, porque una subida más ya sería la agonía. Vamos, yo creo que... Iba a ser el 7%, o si una revisión del 70% en 10 años, iba a ser el 7% en un año. Con esto creen que van a poder amortiguar un poco. Yo creo que ya está bien la subida de la plusvalía, sobre todo con el IBI, que es brutal. Sí, llevamos un 22% este año, un 40% en los últimos 5. Está bien que se amortigue un poquito. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí. Es un tema arduo este de los impuestos, pero al final es el que nos toca, es el que les toca a ustedes el bolsillo y es importante que sepan que tienen esta posibilidad de pagarlo a plazos. Por cierto, tienen hasta el 31 de diciembre, lo decía el vídeo, si ustedes quieren acogerse a esta modalidad, pero solo este año. A partir de ahora, lo normal será que para pedir este pago a plazos, el plazo máximo sea el 31 de octubre. Pero como este año estaba la cosa tan ajustada, pues han dejado hasta el 31 de diciembre. Vamos a cambiar de tema. Hoy por la mañana había manifestación de estudiantes. Ya saben que los estudiantes de secundaria están llamados a 3 días de huelga, ayer, hoy y mañana. Hoy era el día en que salían por la mañana a las calles. Han juntado en la subdelegación del Gobierno y luego han ido desfilando en manifestación hasta la Junta de Comunidades. Los estudiantes alcarreños han salido a la calle para protestar contra los recortes de educación y la nueva ley Wert. La manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes ha recorrido las principales vías de Guadalajara. Cerca de 500 personas han secundado la jornada reivindicando un derecho básico, la educación pública para todos. Este es el primer paso de cara a organizar la lucha para frenar los recortes, que es nuestro objetivo y desde luego, ¿no? Si el viernes pues, tendremos una nueva reunión de balance, ¿no? en todas las ciudades a nivel estatal y decidiremos a partir de entonces cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar, ¿no? Si el Gobierno no retrocede, pues desde luego daremos un nuevo paso adelante en la movilización. Desde el Sindicato de Estudiantes se valora muy positivamente la jornada en la que se calcula un seguimiento superior al 80%.
El primer punto es que el seguimiento de la huelga, tanto ayer, ¿no?, como en el día de hoy, aquí en Guadalajara ha sido superior al 80%, ¿no? Y estimamos que ha sido superior al 80%, lo que demuestra también cómo el intento desesperado del consejero de Educación de intentar, ¿no?, de explicar que no había derecho a huelga, había sido una maniobra ante la desesperación de verse absolutamente solo defendiendo los recortes y viendo que los estudiantes iban a secundar mayoritariamente la huelga en todos los centros de estudio, que es lo que hemos visto además no solo aquí en Guadalajara, sino en toda Castilla-La Mancha y en todo el estado. Pues hemos hecho piquetes en Marchamalo, en Azuqueca, en Villanueva, aquí en Guadalajara también, informando pues de los recortes que quieren hacer la educación pública, porque al final no solo afectan a los estudiantes, sino que también afectan, pues tarde o temprano, todo el mundo o estará estudiando o va a tener a alguien muy cercano estudiando, entonces es algo que afecta a todo el mundo. Respecto a las palabras que lanzó el martes el consejero de Educación, Marcial Marín, en las que prohibía el derecho a huelga de los estudiantes, el sindicato aclara que la vigente Ley Orgánica de Educación reconoce este derecho libremente a todos los estudiantes a partir de tercero de la ESO. Las declaraciones de ayer del portavoz del PP llamando a todo el mundo que hiciera la huelga, diciendo que, comparándolos con Batasuna, es decir, llamando a terroristas, yo creo que eso lo único que ha hecho ha sido encender más el ambiente. Que el consejero Marcial Marín lo que confunde son sus deseos de que los estudiantes no tengamos derecho a huelga con la realidad, que es que efectivamente el artículo 8 de la LODE sí lo reconoce, y de hecho desde el sindicato de estudiantes pedimos la dimisión de Marcial Marín precisamente por todas estas declaraciones, porque generar confusión, ¿no?, en los centros de estudio y además porque ha mentido. Recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recortado este año en más de 160 millones de euros el presupuesto destinado a educación. Bueno, pues esto es lo que daba de sí la manifestación estudiantil esta mañana en Guadalajara. No sé cómo lo habéis visto, Elena. Pues bien, yo lo que me gustaría resaltar es que es la primera vez, creo que en la historia, a lo mejor me equivoco, pero que una huelga es convocada por los padres y madres de alumnos y también por los sindicatos de estudiantes, ¿no? Van a la limón, que los estudiantes son los que han salido a la calle. Sí, el sindicato de estudiantes ha tenido también el respaldo de varias organizaciones sindicales de profesores, o sea que no es de las veces que más respaldados están, es cierto. Sí, pero bueno, que haya madres y padres ya que también alcen la voz, eso yo creo que indica que algo está pasando y que algo ha cambiado y que los recortes están ahí. Esto de intentar negar que no hay recortes o que no se han echado tantos interinos, en fin, es que es verdad, es que es palpable, es que... La evidencia es evidente. Cuando salen a la calle este tipo de personas ya que nunca han salido, es por algo, no es gratuitamente. Bueno, cuando dices los que nunca han salido no te refieres a los estudiantes No. que todos los años o cada 2 años tienen alguna huelga, alguna protesta. Pero está bien que salgan, está bien Sí, que salgan ellos, no solo los profesores. No digo que no, que tiempos aquellos que decía yo antes, pero que lo que sí que es novedad es eso de los 3 días. Yo no recuerdo una huelga de 3 días, eso en mis tiempos no se hacía, desde luego. No, tantos días no, es verdad. Pero es que las cosas ahora están mal, están muy mal. Y ellos son los que sufren todos los días también eso. Por cierto, ¿cómo has visto el debate este? A mí me ha parecido incluso algo divertido, ¿no? Entre el consejero y los miembros de la Junta diciendo que no tienen derecho a huelga y los estudiantes diciendo que sí que lo tienen. Yo no sé si se puede llamar huelga o no, porque... Hombre, sensu stricti, una huelga es lo que hace el trabajador que no va a trabajar, pero en cualquier caso toda la vida ha habido protestas estudiantiles y los estudiantes han dejado de ir a las clases y a las facultades para salir a la calle y protestar. No sé cómo se llamará eso, pero novillos o pellas no son, decía Rubén esta mañana, Rubén Madrid en vuestro blog de opinión, ¿no? Hombre, son protestas, son manifestaciones, más que una huelga, bueno, como la conocemos al uso, ¿no? Y supongo que las declaraciones del consejero pues son... es como un tira y afloja, ¿no? Un poco amedrentar también, ¿no? a quienes salgan a la calle, ¿no? Yo creo que buscaba que los padres les dijeran a los chicos, oye, que te van a poner falta, oye, que no vayas, oye, pero pues no eso, sé. amedrentar. Lo que pasa es que están los ánimos tan caldeados que yo creo que ni eso puede, ¿no? Ni dejarlos en casa o en las aulas. Ahora bien, mi visión personal, lo decía al comienzo del informativo, la huelga podrá haber sido un éxito, los chavales no habrán ido a clase, de hecho nos consta que no han ido, por lo menos a partir de tercero de la ESO, otra cosa son los más pequeños de primero y segundo, que esos tienen y deben ir, pero a partir de tercero de la ESO no habrán ido a clase, pero a la manifestación han ido la ínfima parte de los que no han ido a clase. Sigue habiendo mucha gente que aprovecha estas cosas para quedarse en casa, irse a tomar una cerveza y no se implica luego en la movilización. De esos también hay. Aprovecha la coyuntura para decir un día libre. Lo ha habido toda la vida. En fin, vamos a seguir hablando de educación porque, bueno, yo no sé si coincidiendo con la jornada de huelga estudiantil han aprovechado desde el Partido Popular también para hablar de educación
En la sede ha comparecido José Manuel Latre, que es diputado regional, además de alcalde de Sigüenza. Hablaba de los centros de formación al profesorado. Ya saben ustedes que son esos centros donde los profesores acuden a reciclarse, a adquirir conocimientos. Había antes varios en cada provincia de Castilla-La Mancha y ahora todos se han quedado centralizados en uno. Sin embargo, Latre dice que lejos de ser un recorte ha sido una extensión, porque ahora hay un centro de formación de profesores por cada técnico que está conectado online. El diputado regional del Partido Popular, José Manuel Latre, defendió este miércoles el nuevo Centro Regional de Formación del Profesorado. Latre aseguró que se va a simplificar la estructura con respecto a la que había con el gobierno anterior, pero que no afectará a la calidad del servicio. La estructura tiene tres escalones. Primero está el Centro Regional de Formación del Profesorado. Luego están las unidades de formación de los servicios periféricos de las 5 provincias y luego hay en cada centro educativo hay un coordinador de formación. Según el diputado popular, esta apuesta se basa en 3 pilares: nuevas tecnologías, formación a distancia y bilingüismo. Ahora la estructura se ha simplificado de la red y se apuesta decididamente por 2 cuestiones. Por un lado, las nuevas tecnologías, la formación a distancia y también el bilingüismo, que es otra de las apuestas que tiene la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Latre se defendió de las acusaciones del PSOE sobre un supuesto cierre de centros de formación en la región, subrayando que ahora, en lugar de los 32 centros anteriormente existentes, habrá 1.262 en toda la región. No es que se cierren 32, sino que se abren 1.262, que son exactamente los centros educativos que tiene la Comunidad de Castilla-La Mancha, y en cada uno va a haber su centro de formación. Se amplía la red de centros, se hace más cercano a las personas que necesitan este tipo de apoyo, ayuda o formación. Se ofrece una formación a la carta porque los propios docentes y con los mejores expertos se va a contar. El coste de este nuevo proyecto será de 2.470.000 euros, cifra considerablemente más baja que cuando gobernaba el PSOE, que según el diputado regional la cifra ascendía a 13.700.000 euros. Para finalizar, el diputado comentó que este nuevo modelo vela por la eficacia, la modernidad, la cercanía y el éxito. Bueno, pues así lo ve Latre, así lo ve el Partido Popular. No hay 32 centros de formación del profesorado menos en Castilla-La Mancha, sino 1.200 más, tantos como centros educativos. El debate tiene su complejidad, ¿no te parece, Elena? Porque yo también creo que había que hacer una apuesta por la formación online. Ahora, no sé si tanto como para dejar sin un solo centro presencial, salvo el regional. Claro, la formación online debería de ser algo complementario, un plus. Nunca hay que perder esos centros del profesorado donde también ellos intercambian. Es como cuando dices Internet es bueno, sí es bueno, pero también se pierden cosas, ¿no? El contacto, el intercambio cara a cara, en fin, esas cosas se pierden. Yo lo que destacaría, a mí sí que me ha parecido positivo esa apuesta por el bilingüismo, porque sí que el profesorado, en muchas ruedas de prensa, muchos consejeros, no solo del PP, sino también del PSOE, sí que hablaban de que se necesitaba esa formación, de que los profesores necesitaban formarse en inglés. O sea, que eso sí que me parece positivo. Desde luego el nivel de inglés en este país en general es bajo, entre el profesorado es bajo, y les ha costado mucho a las autoridades educativas regionales, no solo estas, sino también las de antes, poner centros bilingües y por eso no todos serán con la misma calidad de bilingüismo, porque no hay suficientes profesores con el suficiente nivel. No basta con hablar inglés así un poco es que hay que hablarlo muy bien, como nos defendemos claro. La mayoría, hay que hacerlo muy muy bien para poder ser profesor de un centro bilingüe y poder dar lo que llaman la science, o el conocimiento del medio, darlo en inglés. En fin, cosas de la educación. Muy paralelamente, muy tangencialmente al mundo de la educación está también el mundo de la cultura. Y ahora sí que vamos a ofrecer una buena noticia sin distinción de ideologías. Hoy han presentado el Viernes de los Cuentos, desde octubre hasta mayo, 8 sesiones para matar el gusanillo del maratón. Guadalajara disfrutará un año más de los Viernes de los Cuentos, esas sesiones de narración oral que se celebran un viernes al mes entre maratón y maratón. El programa de este año ha sido presentado por la concejala de Cultura, la directora de la Biblioteca Pública Provincial y el presidente del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Por qué es una vertiente del Maratón de los Cuentos? Pues para que no solamente se quede en esa fecha del calendario como es junio, la transmisión oral, sino que también esté presente en nuestra ciudad, ya que somos una de las únicas ciudades que tenemos ese gran maratón de cuentos y que además ya tenemos el récord Guinness de más horas de narración oral,
también en el calendario anual. Entonces es una cita absolutamente consolidada, que tiene, como decía al principio, un público muy fiel y muy seguidor del Viernes de los Cuentos y, eso sí, público adulto. El programa de este año lo conforman 8 sesiones y la primera es este viernes 19 de octubre con la presencia de la británica Jane Blake. Una mujer muy conocida en el mundo anglosajón. Ella es de ascendencia jamaicana, pero es inglesa, y es una mujer que trabaja por todo el mundo, tiene un gran prestigio en su país, colabora con la Orquesta Filarmónica de Londres, ha colaborado a veces con la Compañía Nacional de Teatro inglesa, y es una mujer. Yo tuve la oportunidad de coincidir con ella en un festival muy bueno en Canadá, en Montreal, y avalada por el British Council. Aquí a España ha venido a veces avalada por el British Council, a Madrid, y bueno, pues vino al Maratón de los Cuentos, al último, y le gustó tanto el ambiente que se respira en nuestra ciudad que cuando le hemos pedido que viniera el Viernes de los Cuentos, aunque la actividad tiene un caché más bajo de lo que ella se suele pedir, porque ella es una gran artista, pues se ha venido a las condiciones económicas y viene porque le gustó estar entre nosotros y no le importa volver. El resto de las actuaciones son las de Juan Arjona en noviembre, Maricuela en diciembre, el alcarreño Pep Bruno en enero, el portugués Luis Carmelo en febrero, Félix Salvo en marzo, Paqui Luna en abril y Carlos Jano en mayo. Y este año creemos que ha salido una programación muy buena. La pasada fue muy exitosa y todo el mundo estuvo muy contento, fue muy variada. A ver si conseguimos el mismo nivel de calidad que en la temporada pasada. Estos Viernes de los Cuentos se sufragan con unos 6.000 euros que salen de la partida total que el Ayuntamiento destina al Maratón de los Cuentos cada año. Para que se conozcan un poco las cifras, nuestro presupuesto es de unos 6.000 euros. Pero de la ayuda, que llega a ser 74.000, todo el resto se utiliza para el proyecto del maratón, que es un proyecto mucho más ambicioso y con muchos más gastos. Y que esa parte, como decía Blanca al principio, nos ayuda a conseguir, teniendo una financiación detrás, se puede conseguir ayudas europeas que, como sabéis, no solo se ha conseguido el año pasado, sino que ese también nos lo han aprobado. Todas las sesiones, como ocurre desde hace más de una década, son siempre a las 9 de la noche en el Salón de Actos del Instituto Brianda de Mendoza. Una vez al mes, a las 9 de la noche, los viernes, sesión con la narración oral. Cómo nos gustan los cuentos en esta ciudad, ¿verdad, Elena? Pues sí, hacen muy bien. Es como el hijo pequeño del maratón y es estupendo. Tampoco es muy largo, o sea que es un viernes al mes, o sea que está muy bien. Sí, pero mata el gusanillo que decía yo antes, ¿no? Entre maratón y maratón. ¿Qué te parece el programa? Pues está muy bien. Bueno, el cartel de entrada precioso, ¿verdad? De los más bonitos que yo recuerdo en los últimos años. Es muy bonito. Han tenido más dinero en esta edición y por eso hay cartel, por eso hay este maravilloso librito, en fin, que eso también se nota y se agradece. El maratón y el mundo de la narración oral que, como Asterix, resiste ahora y siempre al invasor, ¿eh? Parece que consiguen capear el temporal. Hay que destacar que hay dos narradores guadalajareños, uno es Pep Bruno, que es narrador 100%, el otro es Carlos Jano, que es, bueno, más que narrador, es actor, es hombre orquesta, es un montón de cosas, es un poco la... Es novedad, nota, ¿no? Sí. Es un ¿Tú poco le has visto a Carlos Jano alguna vez? Alguna vez, pero como actor, o sea, actuando en obras teatrales, no como hombre orquesta y esto no, o sea, que tengo ganas de verlo. Y luego, pues eso, la nota internacional con Jan Blake, que es la que abre, y también con un portugués que se trae su acordeón, y, o sea, que cuenta historias al ritmo de la música. O sea, la gente de la biblioteca, de verdad, siempre, y del seminario de literatura infantil y juvenil, siempre tan activa y siempre tan eficaz. Por cierto, hablando de la biblioteca, ayer hablamos aquí en este programa, los tres periodistas que estábamos, del reportaje que salía el domingo pasado en El País sobre la biblioteca. ¿Tú también lo leíste? Sí. Bueno, pues hoy en la rueda de prensa en la que estaba Blanca Calvo hemos aprovechado para preguntar por el impacto que había tenido ese reportaje sobre la biblioteca y el movimiento social que existe alrededor de la biblioteca, pues para que se noten lo menos posible los recortes. Y esto es lo que nos decía la directora de la Biblioteca de Dávalos. No sé valorar mucho la incidencia. Sí que veo que No sé valorar mucho la incidencia. Sí que veo que los usuarios están como orgullosos porque son ellos los protagonistas, yo creo, de ese artículo. Se destaca en él mucho el grado de identificación que hay de los usuarios con la biblioteca y cómo cuando la ven en dificultades la apoyan. Y todas las personas que salían pues son personas singulares que han hecho algo muy llamativo, como por ejemplo Mercedes, no me acuerdo de su apellido, que
profesora de instituto jubilada, que es que llevó a la biblioteca 8 o 10 lotes para clubes de lectura con 20 ejemplares cada uno. O sea, es algo muy espectacular lo que ocurre en el día a día con mucha gente o cuando pedimos un voluntario para los grupos de deberes que empiezan a contestar y a veces contestan más personas de las que podemos gestionar. Yo creo que bueno, ha tenido mucha influencia en las redes sociales, sobre todo los bibliotecarios. Hay gente que yo he recibido mensajes de emoción de bibliotecarios que decían que lo habían leído casi con las lágrimas en los ojos. Y yo creo que el hecho de que sea una noticia en positivo y que además afecta a nuestra ciudad, creo que es extraordinario, que es un motivo de muchísima alegría. Y yo creo que eso, todo lo que sea una noticia positiva en estos tiempos de tanta depresión informativa y en un medio de comunicación que, aunque está en dificultades como tantos otros, pero es quizá, o sin quizá, el medio escrito más leído del país, pues está bien. Pues como han visto, han presentado el asunto Nogueroles y Blanca Calvo, dos concepciones de la política cultural muy distintas, ideológicamente muy distintas. A Blanca Calvo le han preguntado sobre el asunto del reportaje del País y a Nogueroles también le han preguntado sobre cómo ve lo que está haciendo la Junta con el Teatro Moderno, ese cierre temporal para su privatización. Y esto es lo que ha dicho la concejala. Y lo que expliqué en el Pleno es que la situación que vive económicamente hablando el Teatro Moderno no es la mejor, que depende, como todos ustedes conocen, de la Junta de Comunidades y que la decisión ha sido cambiar radicalmente de gestión para que sea sostenible el Teatro Moderno y su gestión. Por lo tanto, en estos momentos lo que sé es que se están redactando los pliegos para que salga a concurso. Eso es lo que sé. ¿Y qué me parece? Pues, hombre, para mí es una gran satisfacción ver que mucha gente quiere que el Teatro Moderno se vuelva a abrir. Y ojalá todo ese público después responda y vaya al Teatro Moderno cuando esté abierto. Bueno, yo entiendo que todos tenemos muchos deseos, muchas ilusiones, pero a veces no se pueden llevar a la práctica como a todos nos gustaría, porque al final todo se sostiene económicamente. Quiero decir que el dinero es muy importante en estos casos para que los proyectos puedan salir adelante. Hay una deuda de más de 2 millones de euros por la gestión del Gobierno en el mandato anterior, desde la Junta de Comunidades. Eso hay que pagarlo y el presupuesto es el que hay. Y los números son los que mandan, como decía al principio. Entonces, hay que saldar la deuda y en estos momentos no se tiene la disponibilidad para seguir gestionando el Moderno, porque no se puede mantener. Y por parte del Ayuntamiento, pues los tiempos son difíciles para todos. Desde luego que nos lo hemos planteado. Nosotros queremos que el Moderno vuelva a abrir sus puertas, igual que lo quiere la Junta de Comunidades, porque yo creo que el consejero Marcial Marín, siempre que ha venido a Guadalajara, así lo ha manifestado. Ellos creen que la mejor opción en estos momentos es la de sacarlo a concurso público. Desconozco en profundidad cómo serán los pliegos, puesto que no depende tampoco de mí ni de este ayuntamiento, y todo lo que esté en nuestra mano porque el Teatro Moderno se pueda volver a abrir y en las mejores condiciones, tengan por seguro que el alcalde así lo hará. Pues ahí tienen dos declaraciones que al menos a mí me parecen bastante interesantes. Elena, empezando por esta última, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ha dicho Nogueroles sobre el Teatro Moderno? Bueno, es lógico que ella defienda la privatización, puesto que bueno, pues es del PP y esto es así. El ayuntamiento tiene demasiado ya con el Buero, esta es otra guerra, ella ha respondido muy correctamente. Sí, pero dice que estos tiempos no acompañaban, no son los mejores tiempos. Digo, se lo han planteado, pero demasiado tiene con el Buero Vallejo, que no se llena en todos los espectáculos, que se están haciendo representaciones en el escenario del Buero Vallejo, no en la butaca, no en el patio. No, los espectadores no se sientan en el patio de butacas, sino en el propio escenario. Esto se ha hecho en algunas ocasiones, pero últimamente está siendo bastante habitual, no se están llenando. Entonces,
sabemos que el Buero tampoco es rentable, también es deficitario, es un mausoleo de la cultura. Para llenar eso y que sea rentable es difícil. ¿Y de Blanca cómo has visto? ¿Tú viste el reportaje? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Estaba escrito con un tono positivo, como ha dicho Blanca, y bueno, es una victoria, ¿no?, de la biblioteca, de todos los usuarios también, ¿no?, que ese asunto salga en un medio tan importante como El País. Bueno, pues Elena, muchas gracias. Ahora nos vamos a ir 5 minutitos a publicidad. No se vayan porque a la vuelta viene todo un experto en administración local. Hemos invitado a Rufino Sanz Peinado, seguro que ustedes lo conocen, para hablar de la vida, de la historia, del pasado, presente y futuro de la Diputación Provincial de Guadalajara, coincidiendo con el inicio de los actos de su 200 aniversario. ¿Le interesa qué es eso de la Diputación y qué va a pasar con ella? Pues no se vayan. Pues muchas gracias por seguir ahí. Iniciamos aquí la segunda parte de este 19 horas de miércoles y como les decía antes de la publicidad, hemos invitado a Rufino Sanz Peinado, que es experto, abogado, licenciado en Derecho y experto en administración local, o por lo menos en eso ha trabajado toda la vida, en la administración local. Y le hemos invitado porque mañana empiezan los actos de conmemoración del 200 aniversario de la Diputación de Guadalajara, día que llegará el 25 de abril, una fecha emblemática, porque la Diputación se fundó en 1833 y para hablar de la Diputación pues me parecía una persona muy adecuada. Bienvenido, Rufino, muchas gracias por venir. Gracias. Decía que la Diputación nació en 1833, con los liberales, aquello de la llegada de los liberales. Yo quería saber, ¿a quién se le ocurrió la necesidad de crear diputaciones provinciales? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de la propia división provincial de Javier de Burgos? ¿Tenían más competencias entonces que ahora? ¿Para qué nacieron? Seguramente, desde luego se le ocurrió a Javier de Burgos tanto la regulación de los ayuntamientos como las diputaciones provinciales, eso es seguro. Desde luego, en aquel momento todo el mundo sabe que la lucha entre los liberales y los conservadores pues era enconada y lo fue siendo en las décadas siguientes y también en las precedentes, porque era así. Obedecían a una realidad distinta, desde luego de una España mucho más atrasada y al mismo tiempo de una España centralizada, aunque con muchos problemas, paradójicamente, en las regiones y en los territorios y en los antiguos reinos, pero desde el punto de vista de la administración, pues más centralizada, con más recursos. Todavía no había surgido la eclosión de los nacionalismos periféricos, que se vivió fundamentalmente después, a raíz de la industrialización. Quizás si hubieran existido esos nacionalismos no hubieran existido nunca las diputaciones. Se me ocurre a mí. No lo sé, yo no encuentro una relación de causa-efecto entre las dos cosas. Al final, los nacionalismos siempre operan sobre un territorio más o menos amplio y dentro de ese territorio puede haber perfectamente circunscripciones provinciales. Es verdad que la pelea de aquel momento no era estrictamente nacionalista desde el punto de vista que hoy entendemos el nacionalismo, que nace, como todo el mundo sabe, un poco más tarde. Pero sí que había luchas entre territorios, porque de hecho los liberales estaban más arraigados en unos territorios que en otros, los carlistas también, por ejemplo. Y no hay una relación de causa-efecto entre las dos cosas. Podía haber, de todos modos, una distribución territorial más pequeñita luego dentro de los territorios denominados nacionalistas o foralistas. ¿Eran, cuando nacieron, más útiles que ahora las diputaciones? Porque los ayuntamientos también eran, por lo menos en Guadalajara, vamos a centrarnos en el caso de Guadalajara, en aquella época los ayuntamientos también eran mucho más poderosos, había más gente en los pueblos y no había tanto pueblo pequeñito. Entonces yo no sé para qué serviría la diputación, si era verdaderamente útil. Con seguridad era más necesaria.
Sí. Porque el nivel de equipamiento de los municipios y de las provincias era infinitamente menor, infinitamente inferior. Las necesidades de los municipios muy superiores a las actuales. El nivel de equipamiento, pues precario en todos los sitios. La existencia de carreteras, un lujo. La luz eléctrica, nada, por descontado, como todo el mundo sabe. Y el resto de los servicios, pues bueno, pues es verdad, los ayuntamientos tenían más gente, pero no se puede decir que los municipios, para hablar con rigor, más gente, pero no se puede decir que tenían más recursos. Además, tampoco se conocía el sufragio universal tal como lo conocemos hoy. Es decir, ¿cómo se elegían las diputaciones? ¿Las nombraba el rey o cómo era en aquella época? Bueno, pues lo que está claro es que el sufragio universal no existía, para empezar. Bueno, en la Diputación ni ahora, pero de eso hablaremos sí, luego. Es una elección de tercer grado, pero existía lo que se llamaba un sufragio censitario, pero luego tanto los alcaldes como los presidentes de las diputaciones pues obedecían a un nombramiento a dedo, como todo el mundo sabe, lo que tiene muy poco que ver con el desarrollo democrático posterior, pues es diferente. Hasta la Guerra Civil la Diputación se encargaba de cosas muy distintas a las que se encarga ahora, incluso la beneficencia, la obra social, la caridad, la educación, el hospital provincial se hizo entonces, asuntos sanitarios, maternidades, hasta la biblioteca, de la que hemos hablado antes, nace del impulso de la Diputación, incluso la cárcel, quiero recordar. Sí, porque no existía un sistema de previsión social como el que existe hoy, con todas sus limitaciones, con todas las críticas que le podemos hacer, y aunque esté en retroceso, lo cual es de preocupar, pero no existía un sistema educativo como el actual, no existía un sistema sanitario basado en la beneficencia fundamentalmente. Entonces, pues las diputaciones tenían más importancia relativa, aunque los servicios que se prestaban, desde luego, eran infinitamente peores que los que se prestan ahora. Pues las realidades eran distintas. Elena. Bueno, me gustaría preguntarle si más allá del ser o no ser de las diputaciones, el debate no es más si nos preocupamos de hacerlas operativas. Claro, yo siempre lo he dicho. Me han preguntado unas cuantas veces en los últimos años que qué opino de las diputaciones. Si tienen que existir o si hay que suprimirlas. Y contesto pues como Rajoy, un poco así. Depende. Si sirven para cumplir el mandato que nace de la Constitución, aunque la Constitución se aparca en palabras en este aspecto, para asegurar la prestación de los servicios básicos en el territorio provincial y su otra finalidad, que está muy clara en la Ley de Bases de 1985, de ayudar al Estado a que cumpla sus funciones en la provincia también, yo estaré siempre de acuerdo con la existencia de las diputaciones. Si se terminan convirtiendo en nuevos entes endogámicos ahí, de presupuesto limitado y amplia plantilla, que en definitiva lo que sirve es para repartirse el presupuesto en los gastos de funcionamiento, pues en ese caso la suprimimos y no pasa absolutamente nada. ¿Y la de Guadalajara dónde está en ese debate? Yo creo que la de Guadalajara ha pasado por distintas alternativas. Tenía una importancia relativa hasta que nacen las comunidades autónomas, una importancia relativa y comparativamente aceptable hasta que surgen las comunidades autónomas. En la década de los 80, cuando nacen, crecen y se desarrollan las comunidades autónomas, yo creo que las diputaciones, y esta muy particularmente, vivieron una era acomplejada en primer lugar, porque veían como al lado surgía un monstruo enorme, que eran las comunidades autónomas, con muchísimo más presupuesto y muchísimas competencias, porque una comunidad autónoma tiene nada más y nada menos que la capacidad de hacer leyes, es decir, de transformar la sociedad, todo eso, ¿no? Nada que ver la capacidad política, esa capacidad política de hacer leyes de una diputación, con la capacidad estrictamente administrativa de una diputación, que es similar a la de un ayuntamiento en este aspecto, no tiene nada que ver. Es culpa de las diputaciones provinciales de esa época y también de las comunidades autónomas el hecho de que circularan completamente al margen unas de las otras, y las diputaciones en la década de los 80 y buena parte de los 90 se dedicaron a aumentar mucho las plantillas de personal, a no prestar los servicios que tenían que prestar, y no es raro. Aquí decían que se dedicaban... hacer frontones, decían ahí. No, y si hacían frontones no era lo peor, porque podían hacer conservatorios,
podían También hacer campos de tiro, también se hicieron. podían hacer hipódromos. Es decir, el problema no es que hicieran frontones, porque si a unas malas hacían frontones, pues eso no estaba tan mal. El problema es que hacían otras muchas cosas que no tenían que hacer. Como por ejemplo, un polideportivo en una capital. Sí, por ejemplo, un polideportivo en la capital, pero ya digo, hay diputaciones que han hecho las cosas más variopintas, han hecho campos de tiro, han hecho hipódromos, ha hecho un aeropuerto, creo. Vamos a retrotraernos un poco en el tiempo. La Diputación en el franquismo, antes de la llegada de la democracia, perdió ese espíritu del que hablábamos al principio. Yo no sé esa etapa si fue negra, gris o blanca para las diputaciones. ¿De qué se encargaban las diputaciones durante el franquismo? ¿Por qué las mantuvieron en un Estado tan nacional y tan centralista? Bueno, las diputaciones unas veces tenían más importancia relativa y otras menos, porque cuando había servicios que prestaban directamente a través de los gobiernos civiles, la importancia de la Diputación se reducía un poco, pero luego, al cabo de unos años, volvía a aparecer lo contrario. Siempre han sido un instrumento ahí que eran útiles para prestar determinados servicios en los ayuntamientos, pero con más presupuesto, con menos presupuesto. En función de eso, pues ha oscilado su importancia en el franquismo y después del franquismo. Y cuando en el periodo constituyente, durante la transición, nadie se replanteó cómo ubicarlas, cómo acompasar el desarrollo del Estado de las autonomías con su existencia. Yo que se quedaron ahí un poco, si se me permite, como un hijo tonto. Nadie les hacía ni el más mínimo caso. No se supo qué hacer con ellas. Los preceptos que las regulan en la Constitución son genéricos, ni siquiera se dice que en una provincia tiene que haber una diputación. Dicen una diputación u otros órganos de carácter representativo, ni siquiera una diputación. Es decir, podría ser otra cosa de carácter representativo. Pero tengamos en cuenta una cosa, que el título octavo de la Constitución no decía tampoco cómo iban a ser las comunidades autónomas. No se sabía que en Castilla-La Mancha iba a haber una comunidad autónoma como esta y que tuviera capacidad legislativa, porque la capacidad legislativa se reconocía para las de primer grado, para las históricas, para entendernos además de Andalucía. Y por tanto, podía ser perfectamente que solamente tuvieran un órgano ejecutivo. Pero es más, es que en el estatuto vigente, que insisto mucho en esto, en el vigente de Castilla-La Mancha, hay una sala de momias, que podíamos denominar así, una sala de momias, que se refiere a la regulación de las diputaciones provinciales. En la letra del estatuto, las diputaciones siguen siendo un órgano desconcentrado de la comunidad autónoma. El órgano ordinario de gestión de las comunidades autónomas, en el estatuto, siguen siendo las diputaciones provinciales. Nunca se ha desarrollado esa idea. No, nunca se ha desarrollado y ha sido sobrepasado por los acontecimientos, pero en la letra del estatuto sigue. Yo lo denomino pues la sala de momias del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Y ahora que todo el mundo debate el modelo de Estado, ya no hablo solo de los catalanes y sus ansias independentistas, o de la situación convulsa, sino hay quien habla de un periodo nuevo constituyente, de un modelo de Estado, y aquí cada uno aprovecha para arrimarle las cosas a su sardina, y los autonomistas a decir más autonomía, y los centralistas y jacobinos a decir más Estado central. En este debate, ¿qué debería ser de las diputaciones? ¿Debería producirse un segundo paso descentralizador, que las comunidades delegaran en ellas cosas que a lo mejor les acercaban a los ciudadanos? ¿Deberían desaparecer? ¿Deberían de poderse elegir, de democratizarse? A mí me siento muy mal no poder votarlas, por ejemplo. Si hay algo que me ha convencido a lo largo de los años, si hay algo que me ha convencido de verdad, es que las delegaciones y las transferencias de competencias entre órganos más potentes y otros subordinados, en este caso las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales, es muy difícil que funcione, a no ser que queden claramente delimitadas las competencias que tienen cada una. Es decir, si queda claro que la otra no presta la competencia. En ese caso ni siquiera es una rémora ni un gasto excesivo el hecho de que haya más administraciones, y el problema no es que haya más administraciones. El problema es que un determinado servicio lo termine prestando un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma y el Estado, porque eso conduce directamente al dispendio económico y a la pésima organización administrativa. Entonces, ¿y de eso ha habido mucho, Rufino? Sí, hombre, de eso ha habido muchísimo desde los años 80 para acá, muchísimo. De hecho, es uno de los grandes problemas que ha habido aquí. Uno de los grandes problemas es que más o menos todo el mundo hacía aquello que le parecía y no ha habido un control efectivo, ni por las intervenciones de las comunidades autónomas, que desde mi punto de vista están a 1000 años luz de lo que es la intervención general de la Administración del Estado,
uno de los grandes problemas que han tenido las comunidades autónomas, y no solamente esta, es la práctica inexistencia de una intervención propiamente dicha, y lo siento mucho, pero es que es así. Uy, eso que está diciendo tiene mucho peligro. Vamos, que han hecho de su capa un sallo los políticos con los presupuestos. A mí, si gusta bien, y si no, no pasa nada también. No, me parece bien. Ese es un hecho evidente por todo el mundo reconocido, porque si no, no habría pasado lo que ha terminado pasando. Y lo siento, pero no en esta, en todo, en las 17, no pasa nada. En las 17. Ese es un problema gordo y severo. El de la falta de control. Pero lo que me está diciendo es que la culpa, que aquí el problema está en las comunidades autónomas, no en las diputaciones. Lo digo porque se les ha mirado tanto a las diputaciones, suprimamos las diputaciones. No, pero es que las diputaciones provinciales tienen su propia culpa, porque el hecho de que no haya habido un control, no por las comunidades autónomas, la legislación básica en materia de régimen local es competencia del Estado. El desarrollo legislativo y la ejecución es competencia de las comunidades autónomas, pero la legislación básica es competencia del Estado. Y de hecho, la regulación de las haciendas locales es competencia exclusiva del Estado. Aquí hemos fallado todos. Ha fallado el Estado clamorosamente con las diputaciones provinciales, ha fallado la comunidad autónoma porque tenía competencias en materia de coordinación de las diputaciones provinciales y jamás las ha coordinado, y ha fallado estrepitosamente las diputaciones provinciales, y esta también durante muchísimo tiempo, porque han hecho lo que les parecía bien. Elena. Esa es la realidad. No sé si este bicentenario servirá para reflexionar un poco sobre el papel que deben desempeñar en un futuro. Me gustaría preguntarle cómo ve esa Diputación de Guadalajara, sobre todo teniendo en cuenta que su objetivo es velar por los pueblos, y aquí cada vez van a quedar menos pueblos. Perdónenme mi catastrofismo, pero yo así lo veo. En una provincia tan llena de pueblos pequeñitos, cada vez menos gente se asienta a vivir en esos pueblos. ¿Para qué va a existir una Diputación cuando queden 5, 6, 7 núcleos grandes? Bueno, es que las diputaciones provinciales no están para los grupos grandes, para los pueblos grandes. No están ni para Guadalajara ni para Azuqueca. Como regla general, si exceptuamos los consorcios, deben dirigir su actividad a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y muy particularmente a los de menos de 5.000 habitantes, que son a los que no pueden llegar a la prestación de los servicios. Si ayudan a que se presten los servicios básicos en todos los municipios de la provincia, bienvenidas y bien mantenidas, que se queden. Si no, ¿para qué? Tiene que ser así. Para eso tienen que tener una estructura burocrática razonable, que no tienen ahora, y tienen que tener recursos suficientes. Si tienen esas dos cosas, funcionarán aceptablemente. Si no, gran parte de su presupuesto seguirá dedicándose a su funcionamiento, y bueno, y lo que les quede, pues con lo que les quede harán carreteras o frontones. 43 presidentes ha tenido la Diputación de Guadalajara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en época democrática, desde Antonio López, el primero por la OCDE, pasando por Emilio Clemente, luego Francisco Tomei, que estuvo 16 años, así que se le conoce todo el mundo, luego los 3 del PSOE consecutivos, Alique, Moratilla y María Antonia Pérez León, hasta ahora con Guarinos. Ojese un poco con quién se queda. Excluyamos a Guarinos, que lleva un año y no le ha dado tiempo a valorarla. Yo me quedo con María Antonia porque he trabajado con ella, aunque solamente sea por eso, Además, yo creo que en los últimos 4 años tomaron decisiones valientes en las que además se comprometió la oposición. Hay acuerdos que algunas veces de mejor grado y otras a regañadientes, pero que fueron adoptadas por unanimidad. ¿Se refiere al plan de carreteras? Sí, se habló 1000 veces de transferir el hospital, pero fue en la anterior legislatura. Se habló 1000 veces de transferir el conservatorio, que detraía también muchos recursos, pero fue en la anterior legislatura. Se habló muchas veces del plan de carreteras, pero se terminó haciendo con el acuerdo de los 25 diputados en la pasada legislatura. Entonces, yo, de quedarme con alguna, yo supongo que todas tienen su parte buena y su parte mala, supongo. Yo me quedo pues en la que modestamente colaboré un año, que es esa, pues ¿por qué no me voy a quedar con esa, hombre, con esa? No, sí está bien. Sí. Y para el futuro, ¿usted cree que la Diputación seguirá apostando por esas 4 o 5 ideas claras que en ese año en el que estuvo Rufino quedaron un poco diseccionadas y acordadas? Las carreteras, el consorcio de bomberos, el consorcio de residuos, los caminos rurales, esas 4 o 5 ideas claras, el folclore, por supuesto, y los centros comarcales. Un poco más tiene que hacer la Diputación, ¿no? Lo voy a explicar en un minuto, pero a ver si se me entiende bien. La crisis tremenda esta crisis tremenda, si algo consigue, es poner a la sociedad delante de su espejo. El retrato no es feo. Durante todos estos años de abundantes presupuestos y gasto desorbitado y endeudamiento más que aceptable y fondos estructurales, nos ha parecido que todo valía,
que todo valía, que daba igual que determinados servicios los prestara aquel que le venía bien, que determinados servicios los prestaran hasta 4 administraciones distintas. Cuando ha caído el telón, este telón tan tremendo, o cuando nos hemos mirado al espejo, nos ha parecido como en el retrato de Dorian Gray, digamos, que de momento hemos visto todas las miserias del sistema y toda nuestra fealdad. La sociedad ya no va a consentir determinadas cosas, no va a consentir, porque esta crisis nos va a costar a todos muchísimo, las administraciones públicas salen muy tocadas y lo que es seguro es que salimos con un Estado mucho más razonable, Yo creo que está siendo muy injustamente tratado el sector público, y el tiempo lo dirá además, pero por otra parte está claro que va a encontrar su dimensión lógica y los ciudadanos ya no van a tolerar lo que toleraban antes de ninguna de las formas. Algunos no están dispuestos, desde luego. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos desde el Hexágono un miércoles más aquí en la mesa de Canal 19. Ha sido un placer. Vosotros. Y a usted, Rufino, pues también, como siempre, es un placer contar con su docta y experta visión sobre el mundo de la administración local. No descarto tenerle más adelante de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Ya ustedes ya lo saben, todos los días a las 7 en punto de la tarde tenemos una cita en directo con el análisis de la información. Esto es Canal 19 2.0 y esto es 19 horas.